Tengan todos muy buenas tardes y tengan una cordial bienvenida a nuestro canal. Nosotros somos estudiantes de tercer año de técnico administrativo contable y nuestro grupo de trabajo está compuesto por los siguientes estudiantes. Mi persona, Ricardo Alcides Sánchez Arriola, Wilson Alexander Hernández Dueñas, Carolina Elizabeth Hernández y Gisela Melisa Flores. Y en esta oportunidad tenemos el placer de hablarles sobre la contabilidad especializada. Nos estaremos enfocando en los sectores gubernamental y agrícola. Vamos a abarcar los temas más importantes de cada uno de los sectores, como por ejemplo puede ser qué es la contabilidad gubernamental, cuál es su importancia, cuáles fueron sus orígenes en El Salvador, etcétera. En la oportunidad que se nos está brindando de hablarles sobre el sector gubernamental, nos estaremos encargando mi compañero Wilson Alexander Hernández Dueña y mi persona Ricardo Alcides Sánchez Arriola. En el sector agrícola lo estará abarcando nuestra compañera Carolina Elizabeth Hernández con la compañía de Gisela Melisa Flores. Ahora bien, tenemos qué es la contabilidad gubernamental y nos dice que es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar y registrar sistemáticamente las transacciones del sector público, expresables en términos monetarios con el fin de proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. Por lo tanto, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de las administraciones públicas. Según el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, la contabilidad gubernamental permite medir y registrar en términos monetarios las operaciones, programas y actividades realizadas por el Estado y todas sus entidades y organismos componentes. Cabe destacar que uno de los objetivos principales de la contabilidad gubernamental es aprobar la normativa contable para homogeneizar la contabilidad tanto de los sectores públicos y privados. Otro objetivo importante es elaborar la cuenta general de la República a través de las redenciones de cuentas de las entidades del sector público. ¿Cómo fueron los orígenes de la contabilidad gubernamental en El Salvador? Según el libro de Contabilidades Especializadas en El Salvador, primera edición, nos dice: en sus inicios, la contabilidad gubernamental en El Salvador estaba orientada principalmente a establecer los controles necesarios para el manejo de los ingresos y gastos de la nación, generando los informes que se requerían para fines de liquidaciones de fondos u otros propósitos. No fue una contabilidad que aplicara las técnicas como en la actualidad. Existía principalmente con fines de proporcionar la confianza de que los fondos públicos habían sido recabados, mantenidos y gastados legalmente, es decir, mostraban la regularidad o irregularidad de las operaciones financieras. ¿Qué es la ley de la contabilidad central? Nos dice que la ley de la contabilidad central, vigente desde 1952 hasta 1991, determinaba que la Dirección de Contabilidad Central del Ministerio de Hacienda mantendría un sistema centralizado de cuentas para conocer el estado de ejecución y resultado de liquidación de los presupuestos, así como la situación del Tesoro y de la Hacienda Pública. Con la cooperación del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de El Salvador logró implementar mejoras significativas a la contabilidad gubernamental y a partir del año 1990 se inició con un proceso de modernización a nivel integral de la administración pública. Como parte de las acciones concretas, en ese proceso de modernización fue creada en 1991 la Ley Orgánica de la Contabilidad Gubernamental. A principios del 1995 se consideró necesario revisar las bases de información financiera en materia contable, a fin de satisfacer las cambiantes necesidades derivadas del desarrollo. Es así que surge un anteproyecto de la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada, conocida como Ley AFI.
la cual establece la normativa legal que rige los procesos de la contabilidad gubernamental, así como relacionados con la tesorería, presupuesto e inversiones públicas, normativas que siguen vigentes a la fecha actual. Ahora bien, ¿qué es la ley AFI? La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, también conocida como Ley AFI, tiene por objeto normar y armonizar la gestión financiera del sector público y establecer el sistema de administración financiera integrado que comprende los subsistemas de presupuestos, tesorería, inversiones y crédito público y contabilidad gubernamental. En el siguiente punto tenemos las características de la contabilidad gubernamental. Entre las características fundamentales que tiene que poseer la contabilidad gubernamental se encuentran las siguientes: uniformidad, centralización normativa, marco doctrinario, descentralización operativa. Según el artículo 100 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado AFI, se establece la característica del subsistema de la contabilidad de la siguiente manera. El subsistema de contabilidad gubernamental funcionará sobre la base de una descentralización de los registros básicos a nivel institucional o fondo legalmente creado, conforme lo determine el Ministerio de Hacienda, y una centralización de la información financiera para efectos de consolidación contable en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Siguiente punto tenemos los principios de la contabilidad gubernamental en El Salvador. Los principios sobre los que está basado el sistema de contabilidad gubernamental son los siguientes. En el primer punto tenemos ente contable. Es toda institución o fondo creado por ley o decreto que administre recursos y obligaciones del sector público. Constituirá un ente contable con derechos, atribuciones y deberes propios, los que en un conjunto conformarán el ente contable gubernamental. Como siguiente punto tenemos medición económica. Es la contabilidad gubernamental que registrará con imparcialidad todo recurso y obligación susceptible de evaluar en términos monetarios, reduciendo los componentes heterogéneos a una expresión común, medidos en moneda nacional de recursos legal, salvo autorización expresa en contrario. Como tercer punto tenemos devengado. Y nos dice, la contabilidad gubernamental registrará los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de la percepción o pago de dinero, y siempre será posible cuantificarlos objetivamente. El principio establece que los hechos económicos que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones del sector público serán reconocidos en el momento que sea posible conocer y cuantificar los efectos, independientemente que produzca o no cambios en los recursos de fácil poder libratorio. Como cuarto punto tenemos realización. La contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que lo originan cumplan con los requisitos jurídicos inherentes a las transacciones. El principio determina que los resultados económicos para medir la relación costos y gastos con los ingresos que se generan serán registrados en la medida que se haya cumplido con la norma jurídica vigente. Como quinto punto tenemos costo como base de evaluación. La contabilidad gubernamental registrará los hechos económicos sobre la base del valor de intercambio de los recursos y obligaciones económicas, salvo que determinadas circunstancias justifiquen la aplicación de un criterio diferente de evaluación. Como siguiente punto tenemos provisiones financieras. La contabilidad gubernamental reconocerá la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercano al valor de conversión a una fecha determinada. El principio reconoce como mecanismo contable plenamente válido registrar ajustes periódicos que permitan depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y obligaciones, a fin de lograr una adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable. Como siguiente punto tenemos periodo contable. La contabilidad gubernamental definirá intervalos de tiempo para dar a conocer el resultado de la gestión presupuestaria y su situación económica, financiera, que permitan efectuar comparaciones válidas.
Como siguiente punto y último punto tenemos exposición de información y nos dice, los estados financieros que se generan de la contabilidad gubernamental incluirán información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y económicas financieras, reflejando razonable y equitativamente los legítimos derechos de los distintos sectores interesados. En notas explicativas se revelará toda transacción, hecho o situación cuantificable o no que pueda influir en análisis comparativo o decisiones de los usuarios de la información. El principio obliga a quienes preparan estados contables a suministrar en estos toda información esencial y adicional que permite a quienes lo reciban una adecuada interpretación de la gestión económica, financiera y presupuestaria. Ahora yo les voy a compartir un poco sobre la definición de qué es el sector gubernamental. El concepto dice lo siguiente: el subsistema de la contabilidad gubernamental se define como el elemento integrador del sistema de administración financiera y está constituido por un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática toda la información referente a las transacciones del sector público. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la contabilidad gubernamental es una técnica que se utiliza para registrar las transacciones de la administración pública y así producir sistemáticamente información financiera o información presupuestal, programática y económica. Y así lo podríamos expresar en unidades monetarias para facilitar la toma de decisiones del gobierno. Esto es la definición del sector gubernamental. ¿Cuál es la función de la contabilidad gubernamental? Como anteriormente hacía mención, la contabilidad gubernamental es una técnica que se utiliza para registrar las transacciones de la administración pública y producir sistemáticamente información financiera, presupuestal, programática y económica. Pero si ya hablamos específicamente sobre cuáles son sus objetivos en general, los objetivos serían el de regular la gestión financiera del sector público y establecer el sistema de administración financiera que comprenda los subsistemas de presupuesto, tesorería, inversión y crédito público, y además en general de toda la contabilidad gubernamental. Esa sería la función y los objetivos de la contabilidad gubernamental. Como consiguiente, yo les voy a compartir un poco sobre lo que es la estructura, de lo cual les voy a dar un pequeño concepto. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de este tipo de contabilidad, se hace imprescindible determinar que su estructura se encuentra delimitada por tres elementos, que son el principio de legalidad, los principios básicos de la contabilidad gubernamental y las reglas particulares en base al criterio prudencial. La estructura también se podría determinar por subsistemas, los cuales serían subsistema de recaudación, el subsistema de deuda pública, el subsistema de egresos, el subsistema de fondos federales y como último el subsistema paraestatal. Como siguiente punto tenemos lo que son los objetivos de la contabilidad gubernamental. Considero que este punto está bastante claro, por lo tanto solo les voy a leer los que son. Ustedes también los pueden apreciar en la diapositiva. Los objetivos serían establecer y mantener en cada unidad del sector público un modelo específico y único de contabilidad de información que integre financieras, presupuestarias y patrimoniales. Otro sería proveer información para el apoyo de las tomas de decisiones. El siguiente sería obtener instituciones información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable. Y como último tendríamos posibilitar la integración de los datos contables del sector público en el sistema de cuentas nacionales.